Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 23 de agosto, penúltimo viernes del mes y bueno, una semana y estamos en septiembre. Vuelta a los atascos, vuelta al cole, a los gastos, ya saben, libros, uniformes y aquí inicio de temporada. ¡Buf! Eso será el mes que viene. Hoy de momento el día viene con resaca tras la convención demócrata en Estados Unidos. Se trata de una fiesta grandiosa, ruidosa, algo hortera y volcada en el merchandising, en la cual unos dicen lo estupendos que son los otros y todos están encantados de estar allí. Es un evento medido con precisión, mimando cada detalle y a todo lujo, tipo producción de Hollywood. Ayer la reina fue Kamala Harris, la auténtica estrella, la primera mujer afroamericana y la primera persona de origen sudasiático en hacerse con la nominación de uno de los grandes partidos de Estados Unidos, el demócrata. Aspirará en noviembre a romper el techo de cristal y a convertirse en la nueva inquilina de la Casa Blanca. En su discurso ha hablado de defender a Israel en la guerra frente a Gaza, de regularizar inmigrantes y en el terreno económico ella apuesta por aumentar el impuesto de sociedades del 21 al 28%, una prohibición federal a la especulación de precios en el sector alimentario, un plan para impulsar la oferta de vivienda y más exenciones fiscales para familias con niños. Medidas que podrían aumentar el déficit en 1,7 billones de dólares en 10 años. Kamala Harris promete, por lo tanto, un ligero giro a la izquierda, con un mayor enfoque en la desigualdad de ingresos y la redistribución y continuidad en políticas de energía, trabajo, inmigración y también exteriores. Hoy vamos a hablar de su programa económico y de este gran evento en la tertulia capital a partir de las 8:15 de la mañana. Resaca tras esa fiesta demócrata y expectación hoy ante el discurso de Powell en Jackson Hole, el foro de bancos centrales más relevante del mundo. La cena de bienvenida fue ayer en Kansas. Hoy comienzan los fuegos artificiales. Powell hablará esta tarde, dará señales sobre el próximo recorte de tipos de interés y bueno, las jornadas se extienden hasta el sábado. Reunirán allí a altos representantes del mundo académico, de bancos centrales y de las finanzas y por parte del Banco Central Europeo será mañana cuando hable el economista jefe Philip Lane. Pendientes de los tipos, ahí están las bolsas que se recuperan día a día de las pérdidas de principios de agosto. La española es la mejor de las europeas este año, suma desde enero un 10,44% gracias al empuje de Inditex, su mayor peso pesado, y gracias a los bancos apoyados en un entorno de tipos de interés aún alto. La bolsa tira y la renta fija global llega a Jackson Hole con ganancias también anuales. Los bonos viven un rally y todas las categorías de deuda están ya en positivo. El high yield global suma este año un 7%, el europeo más de un 5% y los bonos americanos a 10 años un 3%. Para los más conservadores, el vehículo estrella, pues ya lo sabe, la letra del Tesoro, es uno de los activos favoritos de los ahorradores más prudentes. Los minoristas españoles tienen invertidos en letras un récord de 27.300 millones de euros. Solo en julio han comprado letras por valor de 225 millones de euros. Más allá de la bolsa, más allá de la renta fija, a vueltas estamos con el cupo catalán. Montero calla y no cuenta más sobre la financiación singular de Cataluña, que no quiere llamar cupo. Desde el gobierno calman los ánimos de Esquerra Republicana, cabreado por las palabras de Montero, y mientras todos haciéndonos a la idea de que el gobierno se encamina a una nueva prórroga por segundo año consecutivo de los presupuestos generales del Estado. La dilación de las cuentas de 2025 se ha convertido en el escenario más probable. Sería la sexta vez en los últimos 10 años marcados por la incertidumbre política. La intención de Montero es lograr su aprobación en tiempo y forma, pero los planes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda chocan por la falta de garantías de Esquerra y de Junts. En el gobierno reconocen que la demora de los presupuestos no sería lo idóneo, pero subrayan que la economía española es la que más crece de Europa y que hay margen suficiente para encajar cualquier gasto. Ahí va. Bueno, que es viernes, bendito viernes, a por el que vamos. Gracias, bienvenidos, arrancamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hace historia al aceptar la nominación del Partido Demócrata a la Casa Blanca. Harris se convierte en la primera mujer y la primera persona afroamericana y de ascendencia india en lograrlo. Durante la última jornada de la Convención Demócrata, que se ha celebrado esta semana en Chicago, Harris, que ha estado acompañada por personalidades de la sociedad y del espectáculo, como el jugador de la NBA Stephen Curry o la actriz Eva Longoria, ha aceptado la nominación para enfrentarse a Trump en las elecciones de noviembre. On behalf of Americans like the people I grew up with. En nombre de los estadounidenses, como las personas con las que crecí, que trabajan duro, que persiguen sus sueños y se cuidan unos a otros. En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande del mundo. Acepto su nominación para ser presidenta de los Estados Unidos de América. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparece hoy en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole. El mercado muy atento a su discurso de esta tarde, con la esperanza de que ofrezca alguna pista sobre el ritmo al que la Reserva Federal bajará los tipos de interés a partir de septiembre. Beatriz Catalán, de Ibercaja Gestión. Creo que poco a poco los van a ir reduciendo y al final, si quieres aplicar, poco a poco los van a ir reduciendo porque más que nada porque también necesitamos dejarnos margen de actuación, ¿no? para otras ocasiones. Yo creo que ahora van a seguir más con la política de tipos de interés, que es una política más directa, y yo creo que es lo que al final van a ir aplicando, ¿no? Esa política de bajada de tipos, pero como comento, ¿no? Algo más progresiva. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, abre las puertas a subir los tipos de interés. En un discurso ante el Parlamento ha señalado esta madrugada que la situación del mercado sigue siendo inestable y no ha cerrado la puerta a posibles subidas de los tipos de interés en el futuro, tras la que llevó a cabo el organismo en el mes de julio. Reconocemos que los mercados financieros siguen en un estado de inestabilidad. No hay cambios en la postura del banco de ajustar el grado de flexibilización monetaria, pero lo haremos si la inflación se mantiene, decía Ueda, después de que esta madrugada ya hemos conocido que la inflación en Japón se mantuvo sin cambios en julio en el 2,8%. Tras ese dato y tras esas palabras de Kazuo Ueda, el Nikkei de Tokio con avances ahora mismo del 0,36%, subidas tímidas también en Shanghái, recortes sin embargo esta mañana para la bolsa de Hong Kong, que se deja un 0,3%. Los futuros en Estados Unidos vienen con avances, un 0,25% sube el del Dow Jones a la espera de Jerome Powell, medio punto están subiendo el futuro del S&P 500 y del Nasdaq. Aquí en Europa los futuros vienen con avances entre el 0,2 y el 0,3%. En Venezuela, el opositor Edmundo González Urrutia rechaza el fallo del Supremo que confirma la victoria electoral de Nicolás Maduro. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Decisión que hace pública Carislia Beatriz Rodríguez, la presidenta del Tribunal Supremo venezolano, controlado por el régimen de Maduro. González Urrutia rechaza este fallo y pide una auditoría internacional. Ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran. Desde Chile, el presidente del país, Gabriel Boric, asegura que este fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre la victoria de Nicolás Maduro termina de consolidar el fraude electoral. El presidente francés Emmanuel Macron empieza hoy sus reuniones con los jefes de los grupos parlamentarios para tratar de construir un nuevo gobierno. Hoy van a pasar por el Elíseo los republicanos y los representantes de la izquierda radical, y el lunes lo hará el líder del reagrupamiento nacional, la formación de Marine Le Pen. El objetivo es llegar a un consenso para nombrar un primer ministro en Francia más de un mes y medio después de que se celebraran las elecciones. El presidente de Argentina, Javier Milei, llega hoy a México. Viaje para reunirse con empresarios un día antes de ser el principal orador de la Conferencia Política de Acción Conservadora. Una visita a México en la que Milei no se plantea una reunión con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en medio de las diferencias entre ambos mandatarios.
Aquí en España, Pedro Sánchez y Fernando Clavijo se reunirán este viernes en La Palma para abordar la situación migratoria en Canarias. Sobre la mesa del encuentro estarán temas como el aumento de la llegada de migrantes, la saturación de los centros de acogida y la falta de acuerdo político para el reparto de menores. El presidente canario reclama un pacto de país para resolver este problema. Nosotros tenemos claro lo que vamos a pedirles, que el Gobierno de España, junto con el de Canarias, hagamos todos los esfuerzos para que esa modificación legislativa salga. Lo ideal es un decreto ley, lo hemos dicho, ya están empezando este fin de semana pasada, han empezado otra vez a venir y a la medida que las condiciones de navegación mejoren vendrán más, ¿no? Pero lo importante es que se haga una modificación, porque ya no están llegando solo a Canarias, ya estamos hablando de Ceuta, ya estamos hablando de Alicante, pero es que era evidente que eso iba a ocurrir y ya lo llevamos tiempo diciéndolo, ¿no? Tras este encuentro de hoy con el presidente canario, el presidente del gobierno Pedro Sánchez va a emprender la próxima semana una gira internacional en la que visitará Mauritania, Senegal y Gambia. Y el ministro de Transporte, Óscar Puente, explicará hoy en el Senado las incidencias del verano en la circulación ferroviaria. Especialmente las relacionadas con los nuevos modelos de Talgo S106 para Renfe que comenzaron a circular el pasado mes de mayo. Puente tendrá que dar explicaciones sobre los problemas en estos trenes, también sobre los fallos en la electrificación de algunas vías y las obras en la estación de Chamartín en Madrid que han provocado numerosos retrasos a lo largo de este verano. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El pronóstico para la mayor parte del país indica tiempo estable, con cielos mayormente despejados. Sin embargo, en Galicia y el Cantábrico Occidental se prevé nubosidad con intervalos de algunas lluvias débiles en el norte y el oeste de Galicia. Durante la mañana se esperan bancos de niebla o nubes bajas en el Cantábrico Oriental, Valle del Ebro, Litoral Catalán y Balear, Murcia y el Estrecho. En el centro y sudeste peninsular se formará nubosidad de evolución diurna, con posibles chubascos y tormentas dispersas, especialmente en zonas montañosas del tercio oriental. Estas podrían ser localmente fuertes en el Pirineo, la Ibérica Oriental y la Mancha Oriental, sin descartar áreas montañosas del sudeste. En Canarias habrá cielos nubosos en el norte de las islas, con probabilidad de alguna precipitación débil aislada. Se podría observar una ligera presencia de calima en el Alborán y el sur peninsular. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy Tertulia Capital desde las 8:15 de la mañana para analizar los asuntos más importantes del día con el foco puesto en Estados Unidos por Jackson Hole y también por la Convención Demócrata. Vamos a hablar del contenido y la forma de los protagonistas, de los mensajes, también del espectáculo. ¿Con quién? Con David Enche, con Gonzalo Atela y con Juan Francisco Polo, con Paco Polo. Con ellos además, como es viernes, les pediremos la buena noticia económica de la semana. Sí, queremos despedirnos de la semana con muy buena cara y con una gran sonrisa y por eso les vamos a pedir una buena noticia y les pondremos nota, por supuesto. Desde las 9 menos 10, atención a los mercados financieros, preapertura, análisis, protagonistas, oportunidades e ideas de inversión y, cómo no, consultorio desde las 9:30 también a través del canal de YouTube con Pepe Bainat. Así que no se lo pierdan porque estamos aquí hasta las 10 de la mañana. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Son las 7:15 de la mañana, 6:15 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía y vamos a echar un vistazo a los principales mercados del mundo, a Asia, a Estados Unidos, a Europa y, como no, también al ecosistema cripto, para ver cuáles son las claves, cuál es el fondo del mercado, el sentimiento, hacia dónde van los flujos de capital y bueno, vamos a hilar muy fino. Empezamos por el ecosistema cripto. Vemos que Bitcoin se recupera. La última semana lleva una subida del 5%, tiempo real $60.884. Ethereum también en verde. En el último día sube un 1%, en la última semana un 2% y en tiempo real cotiza Ethereum, la segunda criptomoneda de referencia, en $2.652. Vamos a ir con Asia, con Europa y con Estados Unidos. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Empiezo contigo. Asia, tiempo real. Pues tenemos signo mixto. En definitiva, tenemos mayores caídas. Hoy vemos cómo está operando en negativo la bolsa de Australia, el ASX 200, cediendo un 0,12%. También números rojos para el Kospi surcoreano. Está, eso sí, la pérdida es muy moderada, del 0,07%. Números rojos en el Hansen de Hong Kong, el Nikkei de Tokio avanzando un 0,4%, el índice de Shanghai con avances del 0,16%. En Estados Unidos los futuros llegan... En verde tenemos subida para el Nasdaq del 0,6%, futuro del S&P 500 arriba un 0,4% y un cuarto de punto porcentual de avance para el futuro del Dow Jones. ¿Y en verde llegan también los futuros en Europa? Así es, hoy de momento la cuestión es avances del 0,3%, tanto para el FTSE como para el CAC 40 parisino o el Eurostoxx 50, avances para el DAX germano del 0,2%. Es lo que tenemos, es la fotografía. Vamos al detalle y empezamos por Asia. En Asia, importante dato de inflación y también expectativas de movimientos de tipos de interés por parte de su Banco Central. Cuéntame, dame detalles. Pues en efecto, los inversores reaccionando a ese dato de inflación en Japón, que se mantiene sin cambios en el 2,8% por tercer mes consecutivo, y asimilando el mensaje del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, que esta mañana ha reconocido ante el Parlamento nipón que hay inestabilidad en los mercados financieros, pero que tienen la certeza de que los datos van en línea con sus previsiones y por ello ha reafirmado su compromiso de seguir subiendo tipos si la inflación llega a su objetivo del 2%. Su tocayo, Kazuo Moma, economista jefe de Mizuho Research and Technologies, dice que el Banco de Japón tiene un problema de comunicación, que podrían hacerlo mejor. Para explicar el dato de inflación, que se mantiene sin cambios, hay que hablar de los precios de la electricidad, que se han disparado a su mayor nivel desde marzo de 1981. Han subido los precios de la electricidad un 22% debido a que se han acabado los subsidios a la energía. Inflación general que se mantiene sin cambios, pero la inflación básica, el equivalente a nuestra subyacente, la que no cuenta energía ni alimentos por su volatilidad, alimentos frescos, se ha enfriado 3 décimas hasta el 1,9%. Y aquí sí que estamos hablando del nivel más bajo en casi 2 años, desde septiembre de 2022. Hoy el Nikkei de Tokio se mantiene en positivo, aliviado tras esta situación. El Nikkei y el Topix ganando, las mayores subidas para Sharp y para las constructoras Taisei y Shimizu. La Sertec y Advantes hoy las peores del índice, pérdidas superiores al 3%. Y en China los inversores que van a concluir una semana en la que esperaban medidas de estímulo por parte del Banco Popular chino, que al final se limitó a mantener los tipos de préstamos de referencia sin cambios, y por otro lado esas tensiones geopolíticas latentes, tanto con sus vecinos del mar de China Meridional como con la Unión Europea a cuenta de los aranceles. Pero en definitiva, las plazas asiáticas en actitud de espera y con la vista puesta en Jackson Hole. Recordemos que el balance semanal va a ser negativo en el caso de las plazas chinas. Hoy, dentro del Hansen de Hong Kong, vemos caídas del 0,4%. Hoy el sector tecnológico también sufriendo algunos descensos. Vemos que la aseguradora Ping An Insurance se mantiene como la mejor del día. También otra aseguradora, China Life Insurance, ganando un 2,25%. Y la procesadora de alimentos WH Group, entre las mejores también de la sesión. NetEase corrigiendo un 12% y Hanson Pharmaceutical a la baja un 8,5%. Son quienes lideran los descensos en el Hansen de Hong Kong. Bueno, es la fotografía de las plazas asiáticas. Miramos ahora a Estados Unidos. La sesión en Estados Unidos terminó con caídas para todos los indicadores, destacando el recorte del 1,7% del Nasdaq ante la expectativa de lo que el presidente de la Reserva Federal
pueda decir hoy en Jackson Hole sobre el rumbo de los tipos de interés? Paloma. Pese a haber comenzado el día en verde, el Dow Jones daba un giro y terminaba cayendo un 0,4%. El S&P 500 por su parte se dejaba un 0,9%, aunque como has dicho, Susana, el tecnológico Nasdaq era el que se llevaba la peor parte tras haber encadenado su 10º día con una apertura en positivo dentro de las últimas 11 sesiones, pero finalizó con ese recorte del 1,7%. El principal motivo de la caída lo encontramos en el aumento del rendimiento de los bonos, que hizo también caer a las compañías tecnológicas. En particular, el bono a 10 años subía casi 9 puntos básicos, su rendimiento se situaba en el 3,86%. Entre las caídas de las tecnológicas veíamos a Intel, se dejaba un 6,2%, Amazon un 2,2% y Microsoft recortaba 2 puntos porcentuales, pero las caídas más pronunciadas se las anotaron las empresas que presentaron resultados y que los cotizaban en la sesión de ayer, como Snowflake, compañía de software, que se desplomó un 14,7%. También entre las compañías que pasaban por el confesionario, Urban Outfitters caía un 9,6% después de un decepcionante crecimiento de las ventas en sus tiendas durante el segundo trimestre. Enseguida con Ignacio Baquiano de Never Says vamos a analizar estos valores y también los datos, porque la agenda de ayer jueves incluía datos de paro semanal que suben en Estados Unidos por primera vez en agosto. Las solicitudes de subsidio por desempleo alcanzaron las 232.000 la semana pasada. Esto representa un incremento de 4.000 solicitantes. Es el primer repunte semanal del desempleo en el mes de agosto, aunque es importante destacar que la cifra total de solicitudes es la segunda más baja desde principios del mes de julio. Escuchamos a Luis García Langa de SDC Markets. Los datos macro de empleo eran decentes, pero siempre hay que pensar en el pluriempleo americano, que a lo mejor no se piden subsidios porque hay gente trabajando, pero menos trabajos. Se ha visto en pagos de tarjetas de crédito. Durante estos meses han subido muchísimo el consumo de tarjetas de crédito y los impagos de tarjetas de crédito, las caídas de inmobiliarias. Todo hacía presagiar que los datos macro de empleo tenían que caer tarde o temprano. También ayer era día de PMIs en Estados Unidos. El PMI compuesto de S&P Global bajaba ligeramente a 54,1 puntos en la estimación preliminar del octavo mes del año. Muestra que la actividad empresarial en el sector privado de Estados Unidos continúa expandiéndose a un ritmo saludable, una lectura que superaba las expectativas. Y en cuanto al PMI manufacturero, caía a 48 en este mismo periodo desde 49,6, destaca una contracción continua, y el PMI servicios subía a 55,2 desde 55. Bueno, ¿y en la agenda hay algo más que Jackson Hole? Pues solo tenemos Jackson Hole, es la cita de la semana, lo esperan los mercados, ver si Jerome Powell nos da alguna pista sobre las bajadas de tipos de interés, y a las 4 de la tarde va a ser su comparecencia. Bueno, ¿cómo viene el día? Miramos ahora a Europa. En Europa he estado echando un vistazo a la revalorización de los principales índices europeos y veo que desde principios de este año el IBEX 35 está a la cabeza. El IBEX suma desde enero un 10,44%, le sigue el DAX un 10,40% arriba, Italia suma un 9,75% y Londres un 7,17%. Este es el recorrido desde principios de este año de los principales índices, y ayer parece que los índices también volvieron a escalar posiciones. El mercado se lame las heridas de este principio mes de agosto. Cuéntame cómo transcurrió la jornada, Manuel. Pues un día más, con subidas y dejando atrás esos abruptos descensos en todos los índices globales hace ya más de 2 semanas. Recordamos una caída muy leve en el IBEX 35 en las últimas jornadas, es decir, sigue con esos avances. Ayer dejaba subidas del 0,37%, hablamos de 11.156 puntos para la bolsa española, y superando un día más a sus homólogos europeos y extendiendo esas recuperaciones. Sobre la mesa teníamos los datos PMI servicios mejores de lo esperado en las principales economías europeas y las actas de la FED, que la noche anterior ya se mostraba un amplio consenso para un recorte de tipos en septiembre. Dentro del IBEX 35, Grifols volvía a liderar los descensos. No hay novedades respecto a esos movimientos de OPA de exclusión por parte del fondo canadiense Brookfield, y ArcelorMittal lideraba los descensos, en este caso del 1,1%, a pesar de que anunció la construcción de 2 plantas en Brasil para seguir incrementando su producción en este país.
parece que se mantiene la expectativa de bajadas de tipos. Ayer conocíamos también a la una esas actas de la última reunión del Banco Central Europeo que muestran que las autoridades no tienen prisa por recortar tipos en julio, pero que veían septiembre como la siguiente ventana, la siguiente mejor oportunidad para considerar una mayor flexibilización. En ese sentido, Beatriz Catalán de Ibercaja Gestión no espera que los bancos centrales aumenten el ritmo de bajada de tipos de interés. Creo que poco a poco los van a ir reduciendo y al final, si quieres aplicar, poco a poco los van a ir reduciendo porque más que nada porque también necesitamos dejarnos margen de actuación, ¿no? para otras ocasiones. Yo creo que ahora van a seguir más con la política de tipos de interés, que es una política más directa, y yo creo que es lo que al final van a ir aplicando, ¿no? Esa política de bajada de tipos, pero como comento, ¿no? Algo más progresiva. Bueno, es lo que tenemos. Miramos ahora protagonistas, nombres propios. ¿Cuáles? Pues Bavarian Nordic, que se disparó un 10% después de presentar unos sólidos resultados trimestrales y sobre todo tras anunciar que ha cerrado un envío de 440.000 vacunas contra la viruela del mono a un país europeo que no quiso revelar por motivos obvios, y también la compañía textil deportiva británica JD Sport subía también un 10% después de mejorar sus ventas en el segundo trimestre. También teníamos a la aseguradora Swiss Re, otra de las protagonistas, dejando avances del 4,5% después de anunciar una mejora de su beneficio neto en el primer semestre del 16%, una mejora hasta los 2.090 millones de dólares. Más ganancias para Hayes, subió un 2,5% después de hacer un anuncio, un plan de recorte de costes. También veíamos cómo las caídas eran para Ithaca Energy, se dejaba un 5,5% por unos resultados que no han convencido al mercado en el primer semestre, y otra de las compañías que dejaba las mayores caídas en la sesión era Aegon, se dejaba un 7% después de anunciar números rojos, pérdidas netas de 65 millones de euros en el primer semestre de este año. Bueno, hacíamos antes balance de los índices. Si miramos a valores desde principios de este año, vemos que uno de los que mejor se ha comportado en este 2024 es Ferrari, con una subida del 41,25%. Le sigue Inditex, que suma un 23,89%. Essilor Luxótica, un 17,84%. Estamos hablando de grandes valores que están en zona de máximos, grandes valores en máximos. Dentro de la bolsa española también Iberdrola y tenemos a Deutsche Börse. Cotizan estos títulos en zona de máximos. Inditex encadena 10 sesiones consecutivas en positivo y es su mejor racha desde el año 2023. ¿Algún otro valor protagonista o alguna otra cosita en la agenda que tienes? Sí, vamos a recordarlo, que no todo es Jackson Hole, aunque obviamente es la clave del día, pero tenemos antes de la apertura del mercado, vamos a ver qué tal el dato de confianza de clima de negocio empresarial en Francia. Lo vamos a conocer a las 9 menos cuarto. Ya veremos si vuelve a esos 100 puntos que son los que marcan el optimismo del pesimismo. De momento la lectura que se anticipa es 96 puntos y en el plano empresarial tenemos los resultados de Rémy Cointreau. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad de riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Quiero ir al cole ya y con mucha ilusión. Ir al cole es lo mejor. Quiero volver ya. Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura: Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés, en tienda web y app. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Es viernes 23 de agosto, repasamos la actualidad. El ministro de Transporte, Óscar Puente, va a explicar en el Senado las incidencias del verano en la circulación ferroviaria. Especialmente las relacionadas con los nuevos Talgo S106 que comenzaron a circular el pasado mes de mayo. Puente tendrá que dar explicaciones sobre esos problemas con los trenes, también sobre los fallos en la electrificación de algunas vías y las obras de la estación de Chamartín que han provocado numerosos retrasos durante este verano. Pedro Sánchez y Fernando Clavijo se reúnen hoy en La Palma para abordar la situación migratoria en Canarias. Sobre la mesa del encuentro temas como el aumento de la llegada de migrantes, la saturación de los centros de acogida y la falta de acuerdo político para el reparto de menores. El presidente canario Clavijo reclama un pacto de país para resolver este problema. Nosotros tenemos claro lo que vamos a pedirles, que el Gobierno de España, junto con el de Canarias, hagamos todos los esfuerzos para que esa modificación legislativa salga. Lo ideal es un decreto ley, lo hemos dicho, ya están empezando este fin de semana pasada, han empezado otra vez a venir y a la medida que las condiciones de navegación mejoren vendrán más, ¿no? Pero lo importante es que se haga una modificación, porque ya no están llegando solo a Canarias, ya estamos hablando de Ceuta, ya estamos hablando de Alicante, pero es que era evidente que eso iba a ocurrir y ya lo llevamos tiempo diciéndolo, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística publica hoy los datos de la coyuntura turística hotelera de julio. Pernoctaciones que en el primer semestre alcanzaron un récord histórico de 160 millones, un 7,5% más que en el mismo periodo del año pasado. Las cifras se van a publicar en medio de un contexto de rechazo a la llegada de turistas en muchas ciudades de España. En Estados Unidos, Kamala Harris es ya oficialmente la candidata del Partido Demócrata a las elecciones de noviembre. On behalf of Americans like the people I grew up with. En nombre de los estadounidenses, como las personas con las que crecí, que trabajan duro, que persiguen sus sueños y se cuidan unos a otros. En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande del mundo. Acepto su nominación para ser presidenta de los Estados Unidos de América. Harris se convierte en la primera mujer afroamericana y la primera persona de origen sudasiático en lograrlo durante la última jornada de la Convención Demócrata que se ha celebrado en Chicago. Harris, que ha estado acompañada por personalidades de la sociedad y del espectáculo como el jugador de la NBA Stephen Curry o la actriz Eva Longoria. When someone asks you, is she ready to lead this country forward, we're going to say, she se puede. When somebody says, is she qualified for the job, we're going to say, she se puede. When somebody asks, is she going to be the first female president of the United States, we're going to say, she se puede. Longoria, que apoyaba a Harris utilizando este juego de palabras entre sí se puede y ella puede. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparece hoy en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole. El mercado muy atento a su discurso de esta tarde con la esperanza de que ofrezca alguna pista sobre el ritmo al que la Reserva Federal bajará los tipos de interés. El discurso del presidente de la FED tendrá lugar a las 4 de la tarde hora española, todavía con las bolsas europeas abiertas. En Venezuela, la oposición rechaza el fallo del Supremo que confirma la victoria electoral de Nicolás Maduro. El candidato opositor Edmundo González Urrutia dice que critica este fallo del órgano controlado por Maduro y pide una auditoría internacional. Ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran. Y las autoridades confirman la muerte de Jonathan Bloomer, el presidente de Morgan Stanley, en el naufragio de Bayesian. Ha sido encontrado entre las víctimas de este hundimiento el pasado 19 de agosto frente a las costas italianas. Bloomer iba acompañado de su mujer y ambos habían sido invitados al yate para conmemorar la absolución del magnate tecnológico británico Mike Lynch en un juicio en el que Bloomer había sido testigo de la defensa.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el alcalde de Nájera, Jorge Salaberry, se reunieron en el ayuntamiento de la localidad para presentar el convenio de colaboración entre el gobierno regional y el municipio. Este acuerdo, que forma parte del plan de acciones de cohesión entre destinos del Camino de Santiago en La Rioja, supone una inversión de 800.000 euros por parte del Ejecutivo Regional. El objetivo es mejorar la sostenibilidad y eficiencia energética en Nájera, optimizando la infraestructura local para quienes transitan por esta histórica ruta. Este convenio se inscribe dentro del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021 y está vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos de la Unión Europea a través del programa Next Generation European Union. El proyecto busca no solo fomentar un turismo más sostenible, sino también preservar el patrimonio y mejorar la experiencia de quienes visitan Nájera como parte de su recorrido por el Camino de Santiago. El primer análisis de la mañana. Con Ignacio Baquiano. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Que es responsable de distribución para Iberia del Everest Shares. ¿Cómo va el verano, Ignacio? Pues la verdad es que estamos teniendo un verano bastante movido. Fíjate que pensábamos que en agosto iba a haber pocas noticias, pero la verdad es que ha sido un verano ciertamente movido, con fuertes bajadas del mercado y la recuperación que hemos tenido y visto en Estados Unidos ya otra vez casi cerca de máximos, así que un verano bastante entretenido. Bueno, muy entretenido y muy movido por bancos centrales, por tipos de interés y por datos macro. Colofón de esta semana, Jackson Hole. Esta tarde escucharemos a Jerome Powell. ¿Dará pistas de cuándo y cuánto bajarán los tipos de interés? Sí, la verdad es que hay una expectativa muy fuerte, será a las 4 de la tarde, hora española, y se espera, o yo por lo menos creo que va a ser un discurso medido, que no va a dará ciertas pistas de qué va a hacer en la reunión de septiembre, pero yo creo que todavía quedan datos importantes macro a salir, datos de empleo y también datos de inflación, y por tanto no creo que diga una cifra exacta de cuánto pueda bajar esos tipos de interés. El mercado ya da por hecho que van a ser 1/4 punto, pero hay incluso algunos analistas o traders que están apuntando a que pueda llegar a bajar medio punto, lo cual yo lo veo un poco exagerado y no creo que en Jackson Hole vaya a dar un dato sobre ello. Por ejemplo, los últimos datos que conocimos ayer, macroeconómicos, ¿qué es lo que indican sobre el estado de la economía y también el estado de los precios? Los datos de ayer salieron las peticiones de empleo de semanal que vinieron en línea con lo esperado. El empleo sí que venía preocupando por los últimos datos que hemos visto de ralentización de esa creación de empleo en Estados Unidos. Salían datos de ventas de vivienda que sí fueron mejor de lo esperado, con subidas del 1,3%, rompiendo 3 meses de caídas. Se ha notado que han bajado las hipotecas en Estados Unidos y eso ha aumentado venta de viviendas. Pero sí salía un dato otra vez manufacturero más flojo de lo esperado, y eso indica otra vez ralentización de economía americana. Pero como bien digo, realmente los datos que vamos a ver las próximas semanas, sobre todo el dato que saldrá del PCE, del índice del PCE, eso sí que marcará muy bien la tendencia de inflación y qué puede hacer Powell. Claro, ¿qué esperas de ese dato PCE Index que se va a publicar el viernes que viene? Pues el mercado está esperando una subida de 2 décimas
y que quede la interanual en 2,6%, esto estoy hablando de la subyacente, que sea más o menos en línea con eso, no sería muy exagerado, pero sí veremos ya la semana siguiente, el viernes siguiente, el dato de desempleo, que ahí sí que marcará si sigue subiendo la tasa de ese 0,43% que subía de julio, si ha seguido subiendo. La verdad es que creo que ahora el mercado está más pensando en ese empleo y en ralentización y que pueda una posible recesión en Estados Unidos, que ahora ya en las últimas 2 semanas nos hemos olvidado, pero con el dato de desempleo último que salió sí que la preocupación era por una posible recesión. ¿Y tú qué esperas del conjunto de los tipos? Porque yo he estado leyendo en estos últimos días y hablan de una bajada de 100 puntos básicos de aquí a finales de año. ¿Tú lo ves así? Pues fíjate que me has ido preguntando durante el año y yo era de los que comentaba que no pensaba que fueran a bajar tipos durante el año. Ahora ya sí que se da por hecho que la bajada sea de 1/4 punto en septiembre y mi opinión es que pueda ser otro 1/4 en noviembre o diciembre, aunque el mercado sí que está apuntando a una bajada de 1/4 punto en las 3 próximas reuniones de este año. Los datos importan, importa también la política monetaria, pero también las cuentas de las empresas. Ayer tuvimos resultados de Peloton y también de Workday. Sí, sorprendió Peloton durante la sesión y subía un 35%, sacaba una pérdida de 8 centavos, el mercado estaba esperando mucho peor, un 17 centavos de pérdida y veníamos del año pasado sacar 68 centavos. Nos hemos olvidado prácticamente de esta compañía que durante la pandemia tuvo una subida y una burbuja exagerada y la caída pues fue enorme y ayer otra vez, como venían las noticias, ese 35% de subida. Comentabas también Workday, que publicaba el cierre de mercado y al principio caía tímidamente, pero al final acabó subiendo un 11% en ese mercado de cierre. Los datos fueron mejores, sacó $1,75 y el mercado esperaba 1,65. Sobre todo gustó que dijo de los próximos 2 años crecerían en torno al 15% de nuevos suscriptores y eso pues hacía subir la acción. Y la semana que viene tendremos plato fuerte con Nvidia. Sí, de hecho, muchos analistas o traders están apuntando que casi Nvidia le pueda quitar el protagonismo a Jackson Hole y a Powell. Será el día 28 de agosto, el miércoles que viene, y otra vez pues ya analistas apuntando cada vez un poco más de previsiones de subidas y sobre todo viendo la compañía. Hay algunos analistas que han dicho que el chip nuevo que van a sacar, el Blackwell, pueda salir con cierto retraso, pero aún así el valor, fíjate que se ha recuperado muy bien de las correcciones que tuvo, de casi el 35%, y vuelve a estar muy cerca de máximos. Por apuntarte un poco lo que espera el mercado, esperan que saquen 64 centavos, que casi será más de doblar los beneficios del mismo trimestre del año pasado, con unas ventas de 28,65 billones de dólares. Y en general la tecnología y también el conjunto del mercado parece que se está recuperando muy bien del tropezón de principios de agosto, ¿no? Sí, esas caídas del S&P fueron de casi un 10% y se han recuperado prácticamente casi todos los valores tecnológicos. Otra vez vuelven a marcar los 7 magníficos las fuertes tendencias al alza y otra vez el mercado está mirando valoraciones. Yo sí que me gustaría apuntar un poco de cautela, sobre todo ante septiembre, octubre, que suelen ser meses complicados. Y la verdad es que el mercado se notó en esas correcciones que vimos por motivos de pronto que surgieron y esas correcciones hacen pensar que las valoraciones están muy justas y cualquier fallo que den en beneficios o noticias que puedan salir algo negativas, que tengan esas correcciones de nuevo. Más allá de los índices, de los valores cotizados, me interesa también el oro. Está en zona de máximos. Cuéntame cómo lo ves para el corto plazo y qué es lo que le está empujando. Bueno, pues el oro está prácticamente en máximos. Hacía el 11 de agosto $2.548 la onza y ayer cerró en 2.528. Hay varios motivos por los que el oro está subiendo. Si la Fed baja tipos, los bonos van a rentar menos y ya digamos que el inversor se puede averiar más en posibles subidas de oro o posibles presiones inflacionarias, o incluso otros países como China o como India, otros países emergentes que a lo mejor no estén comprando deuda americana y sí estén comprando el oro viendo que pueda ser refugio. Por tanto, yo creo que la tendencia del oro va a seguir siendo al alza y que veamos cada vez en niveles más altos para el metal. Bueno, pues estamos entretenidos este mes de agosto, ¿no? No sin bajar la guardia. Sí, la verdad es que no nos deja la pantalla ni el mercado descansar o relajarnos, la verdad es que está muy bien. Muy bien, pues Ignacio Baquiano desde el Everest es un auténtico placer. Gracias, cuídate y buen fin de semana. Muchas gracias, Susana, buen fin de semana.
Silestone presenta la nueva serie Earthik, una colección de superficies de diseño sostenible para baño y cocina. Earthik, con hasta un 30% de componentes reciclados y un contenido máximo de sílice del 10%. Earthik fusiona un diseño vanguardista con funcionalidad, garantizando un rendimiento óptimo. Silestone Earthik, superficie mineral híbrida by Cosentino. Quiero ir al cole ya y con mucha ilusión. Ir al cole es lo mejor. Quiero volver ya. Y más si los abrigos de Baby y Kids del Corte Inglés bajan de 29,95 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app. Foro Emprendimiento Salud, primer programa de referencia en España e Iberoamérica dedicado al emprendimiento e innovación digital en el sector healthcare. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Foro Emprendimiento Salud, tu espacio para el emprendimiento donde el protagonista eres tú. Presenta Mar Asenjo. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios y empezamos con 5 días. La tienda física resiste y frena las ventas online en el textil. El peso de la venta por internet se estabiliza tras el boom de la pandemia. Las firmas invierten en establecimientos para mejorar la experiencia de cliente. Cuenta también Norges Bank, reduce posiciones en banca, pero apuesta fuerte por Banco Sabadell. El fondo noruego eleva un 56% su cartera de la entidad catalana, mientras vende BBVA y Santander. Cuenta también Cerealto, acelera para convertirse en el Willy Wonka de las galletas. Torre Caleido engorda sus pérdidas hasta 6,3 millones de euros. Nestlé anuncia la dimisión de su CEO después de 8 años y cuenta también que la falta de inversión pública en Alemania es un lastre para el conjunto de la Unión Europea. Muy interesante un reportaje sobre la demanda de gas que está en mínimos de los últimos 40 años. En el diario El Economista, España arriesga 11.600 millones de euros de los Next Generation por incumplir plazos. Tendrá que pedir el quinto y sexto pago del plan de recuperación en 4 meses. Cuenta también este periódico que ACS se adjudica un contrato para construir el túnel de Hudson por 419 millones de euros, que el euro toca techo en 2024 y busca los máximos del año pasado frente al dólar. Y cuenta también que la fuga de clientes del mercado regulado de la luz se frena tras la caída histórica de precios. La brecha de usuarios entre el reglado y el libre se cierra por primera vez desde finales de 2020. Importante, las hipotecas se recuperan y llegarán a niveles de tipos cero. Se espera que superen las 400.000 operaciones. Cuenta también que antitumorales y adelgazantes son los fármacos con más ventas aquí en España y en Europa, y que la línea 11 de Metro de Madrid se retrasará año y medio. Incurrirá en sobrecostes de 17 millones de euros por tener que reformularse el proyecto. En el diario Expansión, Kia, Mercedes y BMW, las más rentables del motor. Las marcas de coches se lanzan a los descuentos y reducen márgenes. Cuenta también este periódico que BlackRock entra en el residencial en España de la mano del Grupo LAR. Invertirán 400 millones de euros en un edificio en Madrid. Un reportaje sobre 4 años de alta inflación. 40 productos suben más de un 30%. Y también cuenta que EQT sube su apuesta por educación. Habla de la Copa América, que vuelve el espíritu olímpico a Barcelona. Y cuenta también que Trump lanza su propia plataforma de criptomonedas. Muy interesante ese reportaje del diario Expansión. 2 contraportadas. 1. Expansión. Las Big Tech buscan centrales térmicas para sus data centers. Microsoft, Google y Amazon tienen cada vez más problemas para encontrar ubicaciones para sus gigantescos centros de datos, claves para impulsar la computación en la nube y la inteligencia artificial. Cuenta que Microsoft quiere crear centros de datos en antiguas centrales eléctricas al norte de Inglaterra. Y en la contraportada del diario El Economista, historia del Canal de Suez.
la ruta comercial más estratégica y más amenazada. Cuenta que el 12% del tráfico marítimo global de mercancías cruza esta ruta cada año, que el coste de la construcción alcanzó los $100 millones y que en la ruta del Mar Rojo, estancada a la mitad de capacidad de los tanques hutíes, por los ataques hutíes. Muy interesante el reportaje también en la contraportada del diario El Economista. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. Comenzamos con el diario El País, que titula "La justicia chavista valida la cuestionada victoria de Maduro". Dice que el Tribunal Supremo da por cerrada la polémica sobre los resultados y acusa de desacato al candidato de la oposición. También dice el diario El País que aumenta el temor a una escalada de represión del régimen. Sin salir del plano internacional, el asedio israelí provoca la propagación de enfermedades graves en Gaza. Habla de cómo crecen casos de hepatitis, meningitis, sarna o varicela. En clave nacional, el Gobierno se prepara para una prórroga de presupuestos. También nos recuerda que Sánchez ha rechazado un decreto para el reparto de menores migrantes. Dice que el presidente autonómico pedirá hoy soluciones al Ejecutivo ante el colapso de los centros en las islas, y precisamente la fotografía de portada es para un grupo de migrantes que llegaba ayer a la Isla del Hierro en un cayuco. En el diario El Mundo el titular es "El Supremo de Maduro avala su fraude electoral y agrava la crisis". Los magistrados chavistas cumplen el plan de apoyar el régimen y reclaman perseguir a los líderes opositores por desacato. En la fotografía de portada aparecen unos inmigrantes llegando a la Restinga en un cayuco el día de ayer. Y el diario ABC habla de los mismos asuntos, de Venezuela y del gobierno con la crisis migratoria. Los jueces títeres de Maduro legitiman el fraude electoral, titula el diario ABC. El Tribunal Supremo venezolano, controlado por el régimen, declara inobjetable la victoria del chavismo. También recuerda que la oposición lamenta que agrave la situación y la ONU califica al Tribunal Superior de Justicia venezolano de máquina represora del Estado. La fotografía de portada se puede ver a miembros de la Cruz Roja atendiendo a inmigrantes llegados estos últimos días a Lanzarote, a solo 5 kilómetros del veraneo de Sánchez. Dice cómo se reúne hoy con el presidente canario tras 12 días de vacaciones en Lanzarote, donde los vecinos critican el abandono del gobierno ante la crisis migratoria que viven a diario en su costa. En La Razón, el titular, Sánchez se reúne con Clavijo en Canarias con el doble de llegadas que en 2023. Aborda el drama migratorio tras más de 10 días en Lanzarote de vacaciones y antes de su viaje africano. En la fotografía de portada, 82 personas inmigrantes fueron rescatadas este jueves en aguas cercanas al Hierro. Y en la prensa internacional comenzamos en Francia con el diario Le Monde, que titula "Internos, urgencias, hospitales en tensión". Dice que los hospitales están sometidos a una fuerte presión en materia de recursos humanos y que a partir de noviembre contarán con 1.000 internos menos. En la fotografía de Le Monde se puede ver manifestantes apoyando a Ibrahim Traoré, el jefe de la Junta en Burkina Faso. En Italia, El Sole 24 Ore informa de que acaban las vacaciones de Meloni y avanza algunos de los principales retos en el corto plazo para el gobierno transalpino. Lo más inmediato son las conversaciones con los ministros Antonio Tajani y Matteo Salvini para cerrar la elección de Rafael Fitto como comisario europeo. Y por su parte, el diario The Guardian mira hacia Ucrania, que dice ha desatado un fenómeno y un aeródromo cerca de Volgogrado, mientras Rusia avanza en Donetsk. También nos recuerda cómo Harris acepta la nominación demócrata e insta a Estados Unidos a elegir la libertad y la justicia sobre el extremismo de Donald Trump. En el New York Times, Harris promete trazar un nuevo camino al aceptar su candidatura. La vicepresidenta Kamala Harris lanzó un mordaz reproche al expresidente Donald Trump, tachándolo de amenaza para la democracia, la estabilidad mundial y los derechos de las mujeres. Por otro lado, los demócratas demuestran que los republicanos no son los únicos capaces de moverse en la bandera, desde referencias a los Juegos Olímpicos hasta odas a la libertad. Los demócratas utilizaron su convención para reivindicar el patriotismo. Y mismos asuntos también en el financiero Wall Street Journal. Kamala Harris acepta la nominación demócrata a la presidencia y habla de, dice, su crianza con una madre inmigrante de clase media y cómo prometió ser presidenta para todos los estadounidenses y unirse en torno a sus más altas aspiraciones. También en la otra cara de la moneda dice cómo advierte sobre otra presidencia de Donald Trump. Dice, lo llama un hombre poco serio con graves consecuencias para el país si es elegido. En el diario Universal, en Venezuela, el titular es "La consulta popular es el mecanismo para cambiarlo todo". El presidente aseguró que para el 2028 deberían estar establecidas y consolidadas entre 5 y 6.000 comunas. En ámbito deportivo, Venezuela ya tiene listo el calendario para lo que será el Clásico Mundial de Béisbol. Por otro lado, AENI impulsa el debate de la ley de nuevos emprendimientos
y en la fotografía de portada Kamala Harris acepta la nominación a la presidencia por el Partido Demócrata. Viajamos a Oriente Medio. El canal Dubaití Al Arabiya informa de que la presencia israelí en el corredor Filadelfia dificulta las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. La intención de Israel de permanecer en la frontera entre Egipto y Gaza hasta final de año complica, dice, el regreso de civiles al norte de la franja o la liberación de rehenes. La cadena también informa, sin citar a fuentes conocedoras de las negociaciones, que Egipto y Qatar están presionando a Hamás para que continúen las conversaciones, mientras que Estados Unidos presionará a Israel para que permita más libertad de movimiento dentro de Gaza. Y en Japón, el diario financiero Nihon Keizai recoge las declaraciones del gobernador del Banco Central tras conocerse el dato de inflación de julio. Estamos comprometidos con futuras bajadas si la inflación llega al objetivo del 2%, expresaba Kazuo Ueda ante los diputados. El índice de precios al consumo se mantuvo sin cambios en el 2,8%. Sin embargo, la inflación subyacente, excluyendo los precios de la energía y alimentos frescos por su alta volatilidad, sí se redujo hasta el 1,9%, su nivel más bajo en casi 2 años. Y concretamente en China, o en el diario hongkonés China Morning Post, se explica que el código polar de Huawei supera el protocolo de la OTAN, en este caso para la comunicación submarina en el mar de China Meridional. Informa de esas nuevas tensiones con Filipinas y con Corea del Sur y explica que los científicos chinos trabajan en estrecha colaboración para transmitir un mensaje a 30 kilómetros en una prueba submarina de equipos de comunicación, lo que las regiones vecinas consideran una violación de sus aguas. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.